proporcionalidad inversa. Como lo veíamos en la clase de ayer, la proporcionalidad directa es que cuando aumenta una variable, aumenta la otra. Y en proporción inversa es cuando aumenta una variable, disminuye la otra. En este ejercicio nos hablaba de Guillermo. Guillermo era un joven que iba a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora para llegar a su casa o a su destino en 15 horas. Lo que vamos a analizar aquí es cuando varían las cuestiones de la velocidad, ver si tarda menos o más horas en llegar a su destino. Primero que nada tenemos que entender si nuestro ejercicio es de proporcionalidad directa o de proporcionalidad inversa. Aquí tenemos el ejemplo como si lo hubiéramos hecho con proporcionalidad directa. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos la variable velocidad, esta fila, y esta es la variable tiempo, dado en horas. Entonces, si hiciéramos una regla de 3 normal, sería a 80 kilómetros por hora llega en 15 horas. Para sacar este resultado que está en negro, sería a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto tardaría? Si hacemos la regla de 3, o sea, la regla de razones y proporciones de manera normal, sería 100 por 15 entre 80. Y el resultado sería 18.75 horas. Entendemos cuando ya lo razonamos que este resultado sería incorrecto, porque ni modo que cuando aumenta su velocidad en su vehículo tarde más tiempo. Por consiguiente, esta regla de 3 está mal hecha. Ahí es donde ya razonamos que es una proporción inversa, es decir, una regla de 3 inversa. Cuando aumenta la velocidad, disminuye el tiempo. En cambio, una proporción directa sería cuando va a una velocidad constante. Cuando va a 100 kilómetros por hora, llega a 15 horas a su destino y cada cierto número de kilómetros simplemente va a la misma velocidad y va disminuyendo el número de kilómetros como lo vimos en el ejemplo de ayer. Aquí simplemente es como va a aumentar la velocidad de su vehículo, va a disminuir el número de horas que se haga. ¿Cómo logramos esto? Pues una regla de 3 inversa. Es decir, las variables las dejamos igual, simplemente en lugar de decir 100 por 15 entre 80, invertimos las variables en nuestra regla de razones y proporciones o regla de 3 y decimos 80 por 15 entre 100. Y el resultado que nos da son 12 horas. Esta es una forma de encontrar los valores ocultos. La otra forma es en base o con base a la constante de proporcionalidad. Multiplicamos primero que nada los dos datos teníamos de referencia, es decir, a una velocidad de 80 kilómetros por hora tarda 15 horas en llegar a su destino. 80 por 15 nos da 1200. Esos 1200 es lo que se conoce como la constante de proporcionalidad. Aquí está, constante de proporcionalidad. Y ya con eso podemos sacar nuestra expresión algebraica. Es decir, estos valores que están aquí en negro son los valores que estaban ocultos en el ejercicio, en la página 43. Ponemos, aquí queremos para sacar tenemos los valores de Y. Queremos sacar los valores de Y, entonces dividimos 1200 entre lo que tengas en X. ¿Por qué 1200? Porque es nuestra constante de proporcionalidad. También es importante saber cuál es la variable dependiente y cuál es la variable dependiente para poder hacer nuestras gráficas. La variable independiente es la velocidad, porque la variable velocidad no va a depender de ninguna otra variable para subsistir. En cambio, la variable tiempo es la variable dependiente, es decir, si vamos a una cierta velocidad es el tiempo que nos vamos a tardar. La variable tiempo depende de la variable velocidad. Siempre las variables independientes, ya sea en proporción directa o inversa, van a estar en el eje de las X. Aquí sería la velocidad. Y las variables dependientes siempre van a estar en el eje de las Y. Aquí sería el tiempo. Como es proporción inversa, las gráficas nos van a dar una curva. Cuando hablemos de proporción indirecta, recuerden que las gráficas nos van a dar una línea recta. Entonces, regresamos a la operación. Para sacar este valor que hace falta aquí, es decir, cuánto tiempo tardará cuando el vehículo va a 100 kilómetros por hora a través de la constante de proporcionalidad, la expresión algebraica que ocupamos es Y igual a
1200 entre lo que tenemos en X. 1200 y lo que tenemos en X es 100. 1200 entre 100 nos va a dar a 12. Aquí, ahora de este lado, nos hace falta sacar cuánta velocidad tendrá que ir para que, cuando el automóvil, perdón, para tardar el tiempo final de 10 horas, a cuánta velocidad tendría que ir el automóvil. Entonces simplemente la expresión algebraica cambia. En lugar de ser lo que estamos requiriendo la Y, aquí estamos requiriendo, queremos saber cuánto le tenemos que poner a X. Entonces dividimos 1200 entre lo que tenemos en Y. 1200 entre 10 y nos va a dar a 120. Y aquí por último es cuánta velocidad tiene que ir nuestro vehículo cuando queremos llegar en 7.5 horas a nuestro destino. La variable que vamos a buscar es la X, está en la fila de las X. Dividimos 120 entre Y. 120 entre 7.5 nos va a dar que tendríamos que ir a una velocidad de 160 kilómetros por hora para llegar a nuestro destino en 7.5 horas.